Bueno, ¿conocen ustedes el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente? Caramba, qué importante me parece esta institución. Pues justamente para conocer de ella qué está haciendo en nuestro país el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente, CONAPE por sus siglas, hemos traído pues esta mañana a la doctora Carmen Ortiz. Ella es la directora de la División Jurídica, y a la licenciada Jenny del Rosario, quien es la directora de Planificación y Desarrollo. Yo creo que es necesario como sociedad que le demos el lugar que se merecen a nuestros envejecientes, que han sido los que nos han dado pues lo que ha sido hasta ahora nuestra historia, la historia del país y la historia de cada uno de nosotros como personas. Buenos días, Carmen. Buenos días. Bienvenidas a Buenos Días, Santo Domingo. Gracias por invitarnos a su distinguido programa para venir a expresar lo que está haciendo el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente en favor de nuestra población adulta mayor. Hemos tenido noticias, y Edmundo y yo hemos comentado, de que ha habido incluso maltratos con los envejecientes, no solamente en instituciones o en hospitales, sino también incluso, a pesar de las leyes de que se le dé preferencia en las instituciones cuando van a hacer una fila, pero hay maltrato, incluso verbal, siempre hacia las clases o los grupos que están en desventaja, vamos a decir, al manejar, al cruzar la calle. Claro, hay otras personas que también lo están haciendo bien, que se paran de su asiento, que ayudan a cruzar a una persona envejeciente, pero hay otros que no. ¿Cómo están trabajando ustedes para concientizar y erradicar esta actitud y estas actuaciones en nuestro país? Fíjate, Mónica, antes de nosotros hablar de los casos, debemos decir qué es el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente. CONAPE es el órgano rector en materia de ejecución y políticas nacionales a favor de la población envejeciente. Trabajamos todo lo que se trate, así como está protección a la niñez, protección a la mujer, tenemos protección al adulto mayor. Que muy pocas personas a veces dicen, claro, sí, pero ¿qué es el CONAPE? Sí. Para que tengan conocimiento que el CONAPE, todo lo que se trate de adultos mayores, se trabaja en el CONAPE. Dada la situación que se está dando y que para nosotros es de mucha preocupación, la población envejeciente de nuestro país, al ser una población tan vulnerable, ha sufrido bastante. Si ustedes recuerdan, el último caso que tuvimos fue el asesinato de 2 adultos mayores en Gascue, que ha consternado a la sociedad. De hecho, le damos las gracias a las autoridades judiciales por dar la rápida apresamiento de los autores o el autor de este hecho, que ha sido bastante preocupación tanto para el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente como nuestra directora, la licenciada Natalie María, de la cual se están trazando políticas a los fines de nosotros contrarrestar ese flagelo que hay contra nuestros adultos mayores. ¿Cuáles son precisamente esas políticas que no sé si ya está concebido el plan o si está en proceso? Pero si nos puede dar, aunque sea una idea, de cuáles son los planes que hay para ver cómo se puede contrarrestar ese tipo de abuso contra los adultos mayores. Ok. El abuso contra los adultos mayores, ahora nos damos cuenta en los medios de comunicación, las personas están interesadas en el tema por los últimos hechos que han ocurrido. Y la mayoría de las personas ven el abuso contra el adulto mayor ya cuando hay una agresión física, pero realmente el abuso contra el adulto mayor empieza desde antes. Es similar quizás a cómo empieza el abuso contra la mujer, que quizás comienza con hablarle mal, con subirle el tono de voz, con ignorar sus derechos. Entonces, de esa manera nosotros tenemos que ir trabajando con la sociedad en sentido general, trabajando también con el adulto mayor para que el adulto mayor entienda cuáles son sus derechos, cuándo están siendo vulnerados y cuándo entonces el adulto mayor tiene que dar la voz de alerta de que está siendo agredido, no esperar ya el último momento para tener una situación difícil como la que se han presentado últimamente. Realmente nosotros, a medida que se van identificando diferentes situaciones, si tenemos un programa, si tenemos un plan de trabajo, pero también es cierto que las políticas públicas van surgiendo según las realidades. Nosotros tenemos diferentes programas preventivos con relación a la parte legal, que ya la doctora Ortiz pues abundará un poquito más,
pero que va desde el maltrato de los hijos contra los envejecientes en la parte económica, que quieren quitarle quizás una casa, quizás una tierrita que tienen, quizás lo tienen en las casas, pero están olvidados. Es como llega un momento que el adulto mayor se convierte en un ser invisible dentro del hogar. Todo el mundo entra, todo el mundo sale, pero es como si no existiera. Y eso empieza a afectar el adulto mayor y entra en un proceso de depresión muy fuerte. Y quizás llega un momento en el que el adulto mayor toma una actitud quizá un poco hostil con la familia, y entonces la familia empieza a rechazarlo, y lo que quieren es pues sacarlo del hogar. O sea, es bueno que la sociedad empiece a identificar este tipo de maltrato. O sea, ahí tiene que haber una especie de manejo, digamos, psicológico. Sí. De entender cuál es la... Sí, y es muy importante que la ciudadanía entienda. Nosotros uno de los retos que tenemos como institución es romper el paradigma que se tiene de lo que es un envejeciente. El paradigma que se tiene es que el envejeciente es una persona enferma, es una persona achacosa, como dicen los viejos tradicionalmente, es una persona que no aporta nada, y realmente es todo lo contrario. El adulto mayor es una fuente de sabiduría de la que nosotros podemos aprender constantemente en el hogar donde se desarrolla, donde vive un adulto mayor activo. Es un hogar muy diferente al hogar donde no tiene un adulto mayor. Entonces nosotros lo que queremos es que la sociedad entienda que el adulto mayor, aún siendo adulto mayor, que es considerado según la ley a partir de los 65 años, puede ser una persona activa, productiva y participativa. Entonces nosotros tenemos que luchar para que la sociedad entienda eso, para que el adulto mayor entienda eso, y que quizás dejen de tildarlo como que el adulto mayor vuelve a ser niño. Y no es así, el niño es niño y el adulto mayor es adulto mayor. Tanto es así, Jenny, que en los hogares donde los niños crecen, que también viven los abuelos, son mucho más sabios. Sí. O sea que hay una sabiduría, no solamente de la vida, sino de su familia. O sea, le transmiten muchos valores de lo que fue de lo que son sus propias raíces. Hay que concientizar, como tú muy bien dices, lo que es el aislamiento del adulto mayor en su propia familia, que esto es muy importante, pero también cuáles son los otros agresores que podemos ver hacia los adultos mayores. Y hay algo también que es bueno señalar, Janie. Ya en nuestra sociedad vivimos en un mundo donde vemos que un hombre, una mujer de 65 años es considerada todavía un adulto. Yo no diría que todavía un adulto mayor, aunque en casos sí lo pueda hacer, pero casi... Y no es que quisiera eso, porque entonces se les retiraría de la protección al de 65, pero casi un adulto mayor es a los 70 y pico de años ya en la actualidad. Es que la calidad de vida ha aumentado. Sí. Anteriormente nosotros teníamos, recordando nuestros abuelos, los abuelos de nuestros padres, ya cuando tenían unos 50, 60 años, se sentían retirados. Sí. Ahora la calidad de vida ha aumentado. Y eso es bueno para nosotros, y nosotros que somos un país joven. Realmente hay otros países que ya tienen una cultura en cuanto al tema del envejeciente pues más avanzada que nosotros vamos avanzando hacia poder tener una cultura de un adulto mayor activo, que una persona de 70 años todavía tiene mucho que dar a la sociedad. Y es bueno que se sepa que la responsabilidad de mantener un adulto mayor activo y de respetar sus derechos no es solamente un rol del Estado, no es solamente un rol de la familia, es un rol del Estado, de la familia y la sociedad, porque quizás el Estado busca la protección que va a tener el envejeciente y garantiza el ciclo de vida de ese ser humano, pero resulta que la familia quizás no le brinda el amor, no le brinda el apoyo a ese envejeciente, pero puede darse el caso de que el Estado aporta lo que tiene que aportar, la familia también, pero en la sociedad, como usted decía ahorita, quizás va a un banco comercial o a un centro comercial y es ignorado, o simplemente no lo dejan pasar o no lo dejan hacer lo que tiene que hacer. Entonces es una combinación tripartita entre el Estado, la familia y la comunidad. Cuando tú hablas de planes, evidentemente cuando hablamos de vulnerabilidad y de esa falta de conciencia, digamos, de la familia, de cómo debe ser tratado un adulto mayor, eso posiblemente se verifica más
en los sectores precisamente más vulnerables de la sociedad. Sí. Entonces, ¿qué tipo de acercamiento o hay algún plan para que haya un acercamiento para que el CONAPE visite a esos sectores carenciados donde por falta de educación puede haber un maltrato al adulto mayor? Es importante, antes de responder su pregunta, el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente, como su nombre lo indica, o sea, es para todos los envejecientes, independientemente de su condición económica, de su condición social, no importa. Entonces, para que eso quede un poco claro, ahora bien, priorizamos el grupo más vulnerable, que son aquellos que están en escasos recursos. Nuestros envejecientes tienen la oportunidad de acercarse a nosotros. Actualmente nosotros tenemos 33 hogares de día, donde los adultos mayores reciben atención. Ese tipo de atención que reciben diferentes servicios y entre ellos está la parte de capacitación en el renglón de alfabetización. Aquellos adultos mayores que no saben leer, que no saben escribir, pues tienen la oportunidad de poder ir desarrollando. El plan que nosotros tenemos dentro de nuestro plan estratégico es lograr un desarrollo integral del adulto mayor. Nosotros no tenemos una política pública simplemente de dar, sino de transformar. O sea, nosotros no hacemos nada con entregarle una ayuda económica a un envejeciente de 600 pesos mensuales, que es uno de los componentes que tenemos, sino que nosotros queremos ver de qué manera va evolucionando el adulto mayor. El adulto mayor aprende a leer y escribir, perfecto, pues vamos ahora a darle lo que es terapia ocupacional para que pueda tener algún oficio técnico. Si el adulto mayor quiere aprender a hablar inglés, pues se le dan las facilidades también para poder hacerlo. Si el adulto mayor quiere recibir ya una capacitación a nivel profesional, pues se le brinda la herramienta. Se hace una especie de una feria de empleo para poder colocar a ese adulto mayor que ya está capacitado en el sector, porque también es un poco difícil. También aquí somos un poco discriminamos, porque cuando ponen en un periódico se solicita personal que esté entre tal y tal edad, o sea, es muy difícil una persona mayor de 65 años poder insertarlo al ambiente laboral. Jenny, vamos por parte. Vamos primero a entender estos centros de acogida que ustedes tienen, que me dice que son ¿cuántos? Nosotros tenemos centros de día 33 y hogares permanentes 30. Ok, entonces tenemos hogares permanentes, tenemos centros de día y tenemos políticas enfocadas a que los envejecientes puedan insertarse en alguna actividad en su comunidad o empleos. Son tres actividades distintas, ¿verdad? Sí. Los centros de día, por ejemplo, ¿de qué horario a qué horario están y cómo puede un adulto mayor calificar para ir a esos centros de día? Y estas actividades para reinsertar a los envejecientes son pues operativos, se hacen cada cierto tiempo, se escogen sectores para hacerlo. ¿Cómo desarrollan estas políticas ustedes para que los envejecientes puedan accesarlas? Ok. Nosotros tenemos en cada provincia, tenemos un coordinador provincial. El coordinador provincial hace una radiografía de la provincia donde vive, identifica a todos los adultos mayores que hay en esa provincia. Nosotros hacemos una especie de diagnóstico para calificar el nivel de pobreza, de escolaridad, el acceso a agua potable, educación, salud, todo lo que tiene que ver con el adulto mayor lo identificamos, para luego poder en esa provincia implementar las políticas públicas según la realidad que se presente. Porque en los hogares de día nosotros vamos a tener situaciones diferentes. La realidad que vive Jimaní, un adulto mayor en Jimaní, no es la misma realidad que vive un adulto mayor en San Pedro de Macorís. Exacto. Entonces, aunque desarrollamos el mismo programa, que es el programa SECARE, tiene componentes diferentes según las necesidades. Entonces, nuestros adultos mayores se pueden acercar al coordinador provincial, que prácticamente en todas las provincias lo conocen, porque ha hecho una radiografía ya de todos los envejecientes y tiene el contacto, dónde vive, qué hace, qué no hace. Entonces, el coordinador provincial trabaja con un equipo de voluntarios dentro de la provincia que le ayudan entonces para trabajar con los envejecientes y luego entonces se ubica el envejeciente si desea ir a un hogar de día. Pues el envejeciente puede llegar desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. El adulto mayor recibe su desayuno, recibe el almuerzo, recibe la cena ya prácticamente antes de retirarse. Tiene la oportunidad de convivir, de compartir con otros adultos mayores, de socializar, de conocer la realidad de uno, cómo uno superó quizás un problema depresivo, cómo hizo el otro.
tienen la facilidad también de alfabetizarse, tienen la facilidad de recibir lo que es la terapia ocupacional. Me imagino que tiene algún chequeo médico. Sí, dentro de los servicios se le da asistencia médica, se lleva una hoja, un histórico de cada envejeciente. ¿Cuántos envejecientes por hogar de día? Eso varía, depende del tipo de hogar. Hay hogares que tienen capacidad para 200 envejecientes, pero hay hogares que tienen capacidad para 50. Y también hay hogares que el envejeciente no va directamente, sino que tienen alguna asistencia tipo visita domiciliaria. Porque no solamente el envejeciente tiene que trasladarse a nosotros, sino nosotros también tenemos que trasladarnos hacia donde esté el envejeciente. Hay envejecientes que hay que llevarle los servicios hasta su casa. Entonces quizás tenemos un hogar con una capacidad para 50 personas, pero cuando revisamos el radio de acción que tiene ese hogar, quizás llega a unos 200, porque tiene trabajo domiciliario. Bien, así como hubo un incremento inusitado de los feminicidios, ahora en este año, también lo mismo ha pasado con los asesinatos y los ataques físicos a los envejecientes. Entonces, ¿qué hace el CONAPE cuando ya hay este tipo de situación? Fíjate, en lo que va del año de enero hasta la fecha, nosotros llevamos 103 casos de maltrato de adultos mayores. Dentro de eso tenemos 11 casos que son violentos, como violaciones y homicidio, como el último que aconteció. Esos casos que llegan al CONAPE, bueno, la gente diría, bueno, ¿son muchos o son menos? Pero ¿qué pasa? Nosotros lo que recibimos son los que denuncian. A veces hay muchos tipos de maltrato que no son denunciados por los adultos mayores. ¿Por qué? Debido a que esa persona que lo maltrata son personas allegadas a ellos, a veces son los hijos, los nietos, no quieren denunciarlo por temor. Entonces, ¿qué pasa? Esos 103 casos, 69 han sido trabajados por la Fiscalía Especializada contra el Abuso y el Maltrato hacia el Adulto Mayor. Nosotros, para conocimiento, el presidente en el 2015 instruyó que se creara una Fiscalía Especializada contra el Abuso y el Maltrato hacia el Adulto Mayor. Esa fiscalía se encuentra en el 4º nivel de la Procuraduría, adjunto a la Dirección de Derechos Humanos, que está la magistrada Nilsa Cruz. Dado la circunstancia de que un adulto mayor no puede estar subiendo una escalera, a veces tienen temor, subir en los ascensores, lo que se tomó en consideración fue que se conociera en el CONAPE todos los miércoles los casos de los adultos mayores. Precisamente en el día de hoy vamos a conocer 4 vistas en la institución. Todos los miércoles estamos conociendo esos casos. Algunos son conciliados por los agresores porque deciden que ya no lo van a hacer, con temor a que sean sometidos. Se trazan pautas y el Ministerio Público firma un acuerdo. Otros son sometidos, como por ejemplo los casos violentos. Otros son desconocidos, como las violaciones que ha ocurrido con los adultos mayores. Esa de Moca, que no hemos podido identificar el agresor. Ella misma no ha podido identificarlo, que cosa que nosotros nos sentimos indignados y impotentes, el no saber quiénes le hacen daño a esta población tan vulnerable. ¡Qué barbaridad! Es para nosotros de mucha importancia que los medios se apoderen, porque queremos hacer una política de que todos los medios tomen en consideración el tema del adulto mayor. El día 15 de junio, ahora pasado, se celebraba el Día de la Toma de Conciencia contra el Abuso y el Maltrato hacia el Adulto Mayor, que fue una resolución de la ONU, la resolución 66-127, donde resultó que se celebrara el 15 de junio, Día de la Toma de Conciencia. Ese día hicimos unas cuantas entrevistas a los diferentes canales de televisión, a los fines de que la persona tome conciencia del trato que debemos darle a nuestros adultos mayores, que es lo esencial, lo primordial en el hogar, como decía Jenny. A veces nosotros los obviamos, le echamos a un lado, no le damos participación y eso. Entonces nosotros queremos hacerle un llamado a que todas las personas que tienen a sus adultos mayores, ámenlo, quiéranlo, respétenlo, pero ante todo cuídenlo. Porque tú sales un día entero a tu trabajo, lo que sea, y dejas a un adulto mayor a su merced del tiempo de que pueda llegar una persona y le pueda hacer daño. Para eso también tenemos, como Jenny hablaba, los centros de día, que si la persona no tiene con quién dejar el adulto mayor,
pues puede trasladarlo al centro de día. Mientras usted trabaja, el adulto mayor está haciendo alguna actividad. Bueno, la verdad es que así como hay tandas extendidas para los niños, para que las madres puedan trabajar, debe de haber, y qué bueno que CONAPE se esté ocupando de en todo el territorio nacional, en la medida que se vaya desarrollando, ofrecer estos centros de días para los adultos mayores, porque, señores, en una sociedad justa, el adulto mayor ocupa un lugar sumamente importante en la sociedad, en la familia, en la comunidad, a todos los niveles. Como decíamos, cuando los niños, por ejemplo, se crían con la cercanía de los abuelos, son mucho más felices, se enteran mejor de sus raíces, saben historias que otros no saben y se sienten, yo pienso, más feliz con ellos mismos. Experiencia y sabiduría. Exacto, Sí. experiencia y sabiduría de la de uno además, o sea, que viene de nuestros antepasados. Qué maravilla tenerlos cerca. Bueno, Carmen Ortiz, Jenny del Rosario, muchas gracias por estar aquí difundiendo todo lo que hace el CONAPE e invitando a toda la comunidad dominicana a que se integre a cuidar a nuestros adultos mayores. Mientras más viejitos, más cuidado necesitan. Continuamos con Buenos Días, Santo Domingo.